Muy buenas noches, hermanos. La gracia y la bendición del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y voy a invitarles que por favor abran la Biblia en el segundo libro de la ley, o el segundo libro del Pentateuco, que corresponde al libro del Éxodo. No sin antes orar al Señor y poderle dar gracias en esta noche por esas grandes, ricas y abundantes bendiciones que se nos dan en Cristo Jesús. Oremos al Señor y démosle gracias en esta noche. Padre, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, bendito Rey, por la bendición que tenemos de poder exponernos a tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y que enciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te doy por mis hermanos que hacen presencia, como también por mis hermanos que nos acompañan desde la virtualidad, Padre. Ruego tu gracia, ruego nos asistas, ruego nos guíes, y ruego que tus palabras siempre hayan cabida en nuestro corazón, alumbre nuestra mente, y podamos, oh Dios, sujetarnos a él. Porque te lo pedimos, Señor, para la gloria misma de tu santo nombre y también para beneficio y provecho de tu pueblo. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Bien, mis hermanos, entonces estamos en el libro del Éxodo y vamos a ir al capítulo 22, versículos 16 hasta el versículo 31. Hoy estaremos terminando este capítulo 22. El tema para esta noche es leyes santas para un pueblo santo. Dios, a través del libro del Éxodo, nos muestra que su pueblo, al vivir en yugo y al vivir en esclavitud, Él mismo lo redimió. ¿Y cómo lo redimió? Por la muerte de un cordero. Esta redención de Israel, su pueblo amado, se manifestó a través de la institución de la Pascua. Y esta Pascua se dio por el mismo sacrificio de ese cordero. De hecho, Cristo en el libro del Éxodo se revela como el cordero pascual. Eso ustedes lo encuentran en Éxodo capítulo 12. ¿Qué significó la Pascua? Significó que la sangre de ese cordero había que pintarla o ponerla sobre los dinteles para que el juicio divino no cayera sobre los israelitas. Este pueblo que ha sido redimido ahora es llevado al monte Sinaí y en Sinaí se le entrega la ley. El pueblo recibe la ley para poder vivir en esa ley. Pero quisiera que nos preguntáramos, hermanos, ¿qué es primero, la ley o la gracia? ¿O es la gracia y es la ley? Pues las dos cosas están de la mano, no se puede separar la una de la otra. Piensen en la carrera de un tren. Tiene un riel, por un riel que iría la gracia, y por el otro riel que iría la ley. Por tanto, las dos tienen que ir, y el valor por donde pasa el tren se llama el Evangelio. Es así como la ley es parte integral del Evangelio, y la gracia, por supuesto, hace también parte integral del mismo Evangelio. Pero al pueblo redimido, o al pueblo santo, o al pueblo santificado, se le da la ley. Y es lo que vamos a estudiar en la noche de hoy. Leyes santas para un pueblo santo. Y quisiera que en 3 puntos pudiéramos mirar cómo se da esta ley en los versículos 16 al 27. Leámoslo, por favor. Dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá
dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos y vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Dejémoslo hasta ahí, mis hermanos. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Justicia con el más vulnerable. Imagine una sociedad donde las mujeres son vistas como propiedad, donde los extranjeros son tratados con desprecio, donde las viudas y los huérfanos son ignorados, donde los más miserables no tienen una protección, y eso pudiera sonar como la, entre comillas, llamada justicia social. En contraste con la ley de Dios se establece una protección para ellos, pero desde el punto de vista de lo que enseña nuestro Dios. Este punto se enfoca en todos aquellos que están en tal condición. El trato justo a la doncella seducida, versículos 16 y 17. Pero antes tenemos que hablar de lo que es el desposorio. Nos dice el versículo 16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y quisiera que mis hermanos, tanto en casa como aquí, pensaran en lo que significa la intimidad fuera del matrimonio, por la razón que fuere. ¿Qué pasa cuando las personas se van a vivir sin la bendición de una autoridad civil como la notaría o la bendición de la congregación por parte de un ministro del pueblo religioso? Creo que Dios tiene que decir algo al respecto de eso en esta noche. En primera instancia, miremos que el desposorio, que es una palabra central del versículo 16, nos muestra que es el compromiso entre un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Es un casamiento de palabra y es un compromiso serio y demanda la seriedad que implica comprometer la palabra. Más adelante se nos va a decir que si un hijo de Dios dice sí, debe ser sí. Si un hijo de Dios dice no, debe ser no. Debe sostener su palabra. Así que es como se demanda una prenda de garantía para mostrar que el compromiso, así sea de palabra, es serio. Y esta es la situación de aquella chica que por engaño duerme con un joven y no hay compromiso matrimonial. En otras palabras, ¿qué está pensando Dios de las relaciones ilícitas? ¿Qué está pensando Dios de las relaciones fuera del marco matrimonial? Ahora bien, dice el versículo 17, si su padre no quisiere dársela a él, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Es decir, que el joven que dormía con una chica, entiéndase en el término dormir, debía pagarle al padre si no llega a vivir con ella. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, preste atención: si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella,
tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Versículo 17. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbraba a pagar por una virgen. ¿Y cuánto era el precio? 50 piezas de plata, según el libro de Deuteronomio. O sea que el asunto va más allá de lo que quizás pensamos, o de lo que quizás nosotros como padres permitimos, o de lo que se permite en la sociedad. Sin querer, muchas personas se van a vivir juntos, se van a tener una vida marital, y aún dentro de la misma iglesia se le dice que está bien y que por el camino se arreglan las cargas. No es como debiera ser así. Si el hombre le paga la dote, puede ser, si el hombre no paga esa dote, será considerado como un secuestrador y enfrentará consecuencias legales. Así que si un hombre hace esto, engaña a una chica, quizás la deja embarazada, ¿cuál es la sentencia de Dios según la justicia que el Señor demanda? Que responda, que se haga responsable por lo que ha hecho. Y pensemos en nuestra sociedad, ¿cuántas madres cabezas de familia conocemos? Bastantes, ¿verdad? O sea, este caso tiene que ver puntualmente con eso. El chico embaraza a la muchacha y no hay quien responda. ¿Dónde se va a vivir realmente la muchacha con su bebé? Con los papás. Es una realidad. ¿Y qué piensa Dios de ello? ¿Qué dice Dios al respecto? Está mal. Pero hay un problema detrás. ¿Cuál es ese problema detrás? Que quizás hubo engaño, que probablemente le perdió el diente, ¿me entiende la ilustración? Ella quedó encantada de él le dijo dame la prueba de amor, pero no era amor, sino que quería tener con ella relaciones sexuales. Quedó embarazada y a las consecuencias. ¿Qué dice Dios al respecto? 50 piezas de plata le cuesta eso. Y debe comprometerse y debe responder. Es decir, debe portarse como un varón, como un hombre, responder de lo que dice Dios. Ahora, ¿a qué lleva toda esa descomposición social de que ya se mira la fornicación, de tener relaciones? ¿A dónde lleva esto una sociedad? Eso se da por el mismo momento oscuro, el momento que vive quizás nuestra cultura. Dios ya no se tiene en cuenta ni sus leyes morales. Por eso nosotros estamos llamados a vivir distinto. Por ser el pueblo santo y el pueblo redimido, estamos llamados a vivir de otra manera. Lastimosamente, amados hermanos, querida iglesia, no es así. También en la iglesia del Señor encontramos chicas que, lo digo por conocimiento de causa, perdóname hermano Carito, muchachos de la alabanza, con la niña de la alabanza, y más adelante había que hacer el vestido con un encaje mucho más grande porque la niña estaba embarazada. Y para arreglar el asunto, entonces había que casarlos rápido. No debe ser así, mis hermanos. Dios nos pone hoy en su palabra para que oremos al Señor, que Dios nos ayude. De mi parte tengo 2 hijas a las cuales hay que instruir, enseñar y presentarles el Evangelio. Mis hermanos en su casa también tienen hijos por los cuales deben enseñarlos e instruirlos. Que Dios es santo y que nosotros debemos vivir también santamente. Aquí hay un interludio en el versículo 18. ¿Cuál es ese interludio? La prohibición de la hechicería, la brujería. ¿Qué es la brujería o la hechicería? Es la práctica
donde a través de un rito oscuro se pide un poder sobrenatural, se quiere hacer contacto con el mundo espiritual, bien sea para adivinar el futuro o hacerle daño a alguien o para hacer cualquier cosa. Obviamente maldad. ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Qué hay que hacer con las hechiceras? ¿Qué hay que hacer con ese tipo de personas? ¿Qué pasaría si algún día usted se da por el horóscopo? Una vez en la iglesia de Lucero, donde estuve un tiempo, un hermano me dijo: el Apocalipsis debe ser como el horóscopo, ¿cierto, hermano? Lo dije: no, hermano, me parece. Y usted se ha a comparar. Leo el mundo y leo a alguien que me dice Dios por medio de las dos cosas. Pues bien, todo esto que se llama la hechicería, la brujería, todo lo que tiene que ver con ese mundo espiritual que dice Dios, no debe vivir. ¿Ustedes recuerdan el caso de Saúl y la divina Edom? ¿A dónde termina un hombre sin Dios, un hombre sin el Evangelio, consultando a divinos? Y cada rey tenía una copia de la ley y estaba leyendo esta parte que dice que todo hechicero, todo brujo hay que matar. ¿Cuál es la gravedad del asunto? ¿Dónde está el meollo aquí de la hechicería? ¿Dónde está como ese punto vulnerable? ¿Por qué Dios ordena la muerte para todos aquellos que practiquen estas cosas? Que actúen como médicos. En los Estados Unidos, en alguna ocasión, muchas personas de Hollywood hacen este tipo de prácticas. Y había un personaje en televisión que decía ser médico. Y entonces el sobrino le debía una cantidad de dinero al tío que se le había muerto. Y él estaba un poco dolido, sentido, porque su tío había muerto y no le había podido pagar la deuda. Entonces se fue a consultar el médium y el supuesto médium le dijo: muy bien, aquí está tu tío. ¿Qué le quieres decir a tu tío? El sobrino le dice: tío, yo no te pagué la cantidad de dinero que tú me prestaste. ¿Qué hago? Estoy triste. ¿Y qué dijo el médium? Dale la mitad al intercesor y la otra mitad dejemos así. Todo esto se presta porque realmente ¿qué es? Engaño. Es usufructuar del incauto que por desconocimiento de la Biblia, por desconocimiento de las Escrituras, consulta lo que no tiene que consultar. Porque hay estafa, hay robo, porque hay engaño. Y quizás una parte del mundo cristiano se comporta de esta manera. Porque a través de los famosos pactos, a través de las famosas siembras, a través del enseñamiento de la palabra, le prometen, pastores prometen cosas que Dios dijo que no. ¿Cómo hacen ellos para saber si Dios lo hace o no lo hace? Dios es misericordioso y bueno, pero Él también es soberano. Miremos el versículo 20. Meditando esta tarde en este versículo, Éxodo capítulo 22, versículo 20. Yo fui un idólatra, hermanos. Y aún puedo tener ídolos. Juan Calvino dice que nosotros somos muy buenos fabricantes de ídolos. El versículo 20 dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y yo decía: Señor, yo fui idólatra, ¿por qué no morí? La respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que nosotros viniésemos a este mundo, antes de que hubiésemos pecado, Cristo antes ya había saldado, ya había pagado nuestra deuda de pecado. Pero la sentencia del Señor para un idólatra, para alguien que ofrece sacrificio a dioses paganos, ¿cuál debe ser? La muerte. ¿Qué dice la justicia entonces acerca de la idolatría? Se paga con la vida. ¿Y por qué la idolatría es un pecado tan delicado? Porque hacer dioses a nuestra medida o a nuestra estatura o a nuestro conocimiento no es más que la provocación del Dios vivo y el Dios verdadero, porque Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él es único. Y cuando Israel irrumpe en ese tipo de prácticas y levanta profetas como Elías, el llamado de atención va fuerte, porque el pueblo estaba entregado a dioses cananeos como Baal, Astoré, Milcón, Moloch, dioses a los cuales aún los israelitas en el libro de los jueces aparece, llegaban a entregar sus propios niños a los dioses moabitas. Y aún para no escuchar el llanto y el dolor de los niños, entonces decía que hacían fiesta y le daban lo más duro a los tambores para no escuchar el dolor del niño quemándose en el sartén de un dios como Moloch o Milcón. ¿Sí leyeron esa parte de Jueces? Era un dios que tenía las manos así, pero una gran paila, y ahí ponían los niños recién nacidos o los bebés que venían a este mundo. Alguna manera como pudiéramos decirlo hoy es el aborto. Versículos 20, versículo 21 y 24, ¿qué dicen? Aquí hay una parte también importantísima. El 19, cualquiera que cohabitare con una bestia morirá. ¿Se entiende la expresión? Se llama bestialismo. Es decir, cualquier persona que tenga relaciones con un animal. O sea, eso es aberrante. ¿Y cuál es la consecuencia? Debe pasar. Debe morir. El capítulo 1 de los Romanos, que lo leíamos hoy en la oración, nos dice que cambiar de eso que es contra la naturaleza y que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas y la consecuencia de ello es la muerte. Los versículos 21 y 24 nos muestran lo que se llamaba en Israel la teología nónica, un trío: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y Dios ordena a su pueblo que debían tener cuidado de ellos. Es decir, que a la hora de la siega en el invierno, si espigas de trigo caían en el camino, la orden era: no las recojan, déjenlas, para que cuando venga el extranjero, la viuda o el huérfano, puedan ellos gozar de esa bendición. Eso nos lleva entonces a nuestra segunda enseñanza: la justicia en los negocios, versículos 25 al 27. O sea que esto del gota a gota no es nuevo. No es para nada nuevo. Leamos versículos 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pueblo que está contigo, no te portarás con él como logrero. Ya miramos ese término. Ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Justicia en los negocios. Pregunta: ¿los cristianos deben ser prestamistas? ¿Cómo? Si es que no tenemos. No hay. La prohibición de la usura hacia el pobre. Pensemos en un negocio de nuestros días muy coloquial aquí en nuestra ciudad y en
grandes ciudades, el gota a gota. ¿Qué es el gota a gota? Exacto, muy bien, hermana Clarice. El que desangra al otro, y sobre todo cuando está urgido. Y quiero contarles una historia. El año pasado trabajaba en un colegio en Subalincón y había unos prestamistas gota a gota. Una señora que vendía tinto informal en la calle, no era creyente, su familia sí. Y fuimos a compartir el evangelio con un hermano. Y ella me dijo estas palabras: no quieres que Dios me pague a mí lo que le debo a estos personajes, los de la moto. Yo le dije: ¿cuánto fue el préstamo? Me dijo 300,000 pesos. ¿Y cuánto va? En 3 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que pagar diario? Por lo menos 60,000 diarios. Y el asunto es que si deja un día pasar, eso sube con interés. O sea, muy bien el término azul. ¿Qué le dijeron estos personajes? Le digo: mire, vemos que usted no tiene cómo pagar. El otro de la moto le dijo estas palabras y nunca se me va a olvidar ese hermano. Dijo: mire, él es el que la va a matar si usted no paga. Ella se le acercó, estábamos ahí con el hermano y yo no tengo cómo pagarle. Le dijo: mire, le vamos a dar esta noche para que se vaya y mañana no amanezca aquí. Porque si mañana usted amanece aquí, yo mismo la voy a matar. Así, yo mismo. O sea, es un asunto bien delicado. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice el versículo? La usura es condenable. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, lo toma por logro, o sea, por exprimirlo. Lo exprimo. Ni le impondrás usura. ¿Qué es la usura? Es la ganancia mala vida o habida a la fuerza. Los bancos son expertos. Exacto, muy bien, hermana, pero como hay un marco entre comillas legal, entonces hagamos comillas. La necesidad de volver la prenda necesitada. Si presta dinero a cualquiera en el pueblo, ¿qué debe hacer? Es más fácil decir: hagamos algo y se moleste dinero, dejemos así. Es como se debiera pensar. En el sermón del monte el Señor va a decir algo muy importante con respecto a la capa. Dice: si alguien te pide una capa, ese. Miren, solamente, amados hermanos, el Evangelio nos lleva a vivir de manera como es debida delante de Dios. Nosotros somos muy apegados a comer. Somos muy apegados a acumular. Somos muy apegados a, hermanos, a tener un amor, pero tan franco por el dinero. Por eso el Pablo a Timoteo le dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero, ¿cuánto no se hace por acaparar? Conozco de un señor que tiene muchísimo dinero, mucha plata, y ni se viste bien. Vive de manera parece un indigente, con la misma ropa todos los días, la misma camisa. Como Pedro, estamos en la misma camisa que el mismo pantalón, porque nunca cambia, o sea, nunca se da una vida de disfrutar ese dinero que tiene. ¿Para quién será? Y ha sido un hombre también muy usurero, que presta la plata y presta a un porcentaje. Yo creo que sí puede ganar, pero de manera justa. Sí, porque por ejemplo, aquí dice: si prestan el dinero, o sea, sí se puede. Ese es el problema. Se puede prestar, pero el problema es gota a gota. ¿Listo? Interesante.
Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ese es nuestro tercer punto. Pero miremos algo que el punto anterior. En nuestra vida moderna, esto se traduce en una vida deshonesta y en una vida de negocios que no honran a Dios. Pagar salarios injustos y aprovecharnos de la necesidad de aquel que está en el mismo mes. Uy, eso es abominable delante del Señor. Saber que una persona está necesitada y yo le presto, pero después le cobro con todo. Nuestras transacciones deben ser transparentes, justas. Esto se puede aplicar como siendo buenos administradores. ¿Cuál es un problema? Que nosotros gastamos más de lo que recibimos. Y ahí está el problema. Gastamos más y entonces prestamos aquí, prestamos allá, prestamos al uno, prestamos al otro y después todos nos vemos. Uy, eso es horrible. Que le estén cobrando a uno. ¿Qué dice Dios al respecto? Creo que lo dijo anteriormente. Ahora sí vamos a nuestros puntos finales. Viven en la justicia santa. Versículos 28 al 31. Este tercer punto nos dirige hacia una relación con Dios y la necesidad de vivir de una manera que eso que yo creo, que eso yo digo que profeso, se evidencie en mi forma de vida. Leamos los versículos finales. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras del campo. A los perros la echaréis. Muy bien. ¿Qué pensamos de las primicias? Primero que todo, ¿qué es una primicia? Lo que es primero. Lo que es primero. ¿Y de dónde parte la primicia? De lo que recibo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a veces nosotros nos enredamos en estas cosas? No sé si aquí ustedes tuvieron algún día culto de primicias. ¿Y qué piensan, hermanos? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Aplica o no aplica? ¿Debe haber un culto de primicias? Bueno, el chat dice sí, aplica. Pero ¿cuándo hay primicias? Listo, primer domingo del año. Y si yo tengo una vaca que da cría por allá en junio, ¿qué hago? En el momento que yo reciba una primicia, para que se lo dé una primicia. Porque no, el primer domingo del año no creo que críen todas las vacas al tiempo. La regla está sobre la manera como se va dando en el transcurso del tiempo. Voy a decirles que hacía una hermana de regresar al campo. Había una gallina, tenía su gallina, que la llamaban la gallina ponedora. ¿Sí saben? Sí, entiendo. Esa gallina ponedora dio el primer huevo. Ese primer huevo la hermana lo vendió y esa fue su primicia, pero no fue el primer domingo, fue por allá en agosto. ¿Entienden todo? Claro, eso es. Sí, o sea, fue en agosto. O sea, cuando sea propicio, cuando se dé la oportunidad, y ya, y bendiga al Señor. Pero no tiene que ser regla para todos que sea el primer domingo, porque no volvemos un asunto legalista y no debe ser así. ¿Me hago entender? Entonces, muy bien. La prohibición de maldecir a los jueces o a los príncipes, eso lo vamos a ver en Hechos 20, porque Pablo va a hablar con el sumo sacerdote, pero no sabe que es el sumo sacerdote, y lo golpea a Pablo y lo golpea en la maldecir las autoridades. ¿Quieren maldecir las autoridades?
los que no saben respetar, los que de manera desobediente se expresan en la autoridad. ¿Y qué dice Dios? No hay que hacerlo. Además que si uno lo hace, la verdad a veces tomamos. Sí, Pues estamos llamados a hablar en bendición. Mire, yo sé que a ustedes, a mí, o yo no sé, por lo menos aquí el presidente que tenemos, no es que me agrade mucho. Pero ¿qué me dice la Biblia? Orar por él. Orar por él. ¿Sí? Entonces, importantísimo es orar por él. La obligación de ofrecer servicios a Dios, ya lo dijimos, es un llamado, ¿ya? Que es propio de la relación de cada uno con Dios en el momento que esté. Y por supuesto, llamados a vivir santamente. La santidad es una palabra muy interesante, agios en el Nuevo Testamento. Es vivir distinto de los demás. ¿Y por qué podemos vivir distinto de los demás? Porque somos el pueblo santo, somos un pueblo diferente, un pueblo redimido. ¿A qué nos desafía esto, mis hermanos? A entender que el Evangelio va más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y así cierra este capítulo 22 de Génesis. Cierra con la intención de que estos son los términos del pacto y que Dios nos explica la vida cristiana en relación al prójimo. ¿Y cómo es en relación al prójimo? Saber a quiénes tenemos en nuestro contorno y dependiendo de quién esté en nuestro contorno, saber qué va a hacer con esas personas. Más adelante se nos va a decir acerca del homosexualismo, el lesbianismo, lo que llamamos ginefilia y todo este tipo de cosas, lo cual también Dios tiene mucho que decirnos como creyentes. Amén. Así que mis hermanos, oremos al Señor y démosle gracias en esta noche. Padre, te damos gracias en el santo y glorioso nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por mis hermanos que han tomado este tiempo, oh Dios, para darnos a entender que solo por el Evangelio, solo por la vida cristiana es que podemos cumplir esta ley. Nos han hablado acerca del engaño o la búsqueda de chicas, de cómo un hombre engañando a una mujer, viceversa, aplica para las dos. Tiene, oh Dios, relaciones acerca de consultar la brujería, acerca de la oscura, acerca de todas estas leyes, Padre Santo, que sin lugar a dudas rodean nuestra vida como creyentes, como cristianos. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Guárdanos de la idolatría, guárdanos de toda forma de pecado. Ayúdanos, Señor. Santifícanos hoy en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a caminar en ella, Señor. Es mejor honrarte a ti siempre, Señor. Es mejor vivir para ti siempre, Señor. Es mejor hacer las cosas como tú dices, Señor. Es mejor hacer lo que tu palabra nos dice. Guárdanos en integridad, Señor. En sabiduría, Señor. Ayúdanos a administrar los recursos bien, Señor. Guárdanos de las deudas. Guárdanos, Señor, de quizás llegar a caer en los sistemas usureros y agobiantes de nuestros días, como dice el gota a gota. Hay hermanos que hacen esto y debieran de alguna manera pensar, Señor. Hace unos años atrás, cuando por allá sobre la autopista norte se hablaba de DNG, de todo este sistema de pirámides, Señor, cuántos creyentes perdieron sus bienes, sus pertenencias, porque el dinero fácil, Señor, no lo es. Tú dijiste que es trabajando, Señor, que es haciendo una labor. Tú dijiste que siendo fiel
Señor, que si hay una primicia en el momento del año que sea, pues hacerlo, Señor. La idea aquí es honrarte a ti, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Dios mío. Aplica tu evangelio a nuestra manera de vivir. Aplica tu evangelio a nuestra manera de caminar, Señor. Y perdónanos, Dios, si no lo hemos hecho así. Permite hoy arrepentirnos. Permite hoy venir a conversión, Señor, y confesar, Señor, que hemos fallado, que hemos hecho mal, que hemos actuado no con sabiduría, que hemos actuado desentendidos y desconociendo lo que hoy tu palabra nos ha enseñado. Guárdanos, Señor, de quizás ver bestialismo, Señor. Hay regiones de Colombia donde se practica eso, Señor. Hay muchos lugares donde se practica la magia. Incluso hay cristianos que para lograr cosas consultan este tipo de cosas. Es una ignorancia terrible al respecto, Señor. Ignorancia de que esto acarrea la ira tuya, como pasó con el rey Saúl. Por demás, Señor, concédenos una noche para descansar, una noche para reposar y de esta manera, Señor, seguir agradando. Aún tu palabra me dice que en el sueño nos enseña. Lleva a mis hermanos en paz y en seguridad. Llévales a su casa con bien, Señor. Y si es tu querer, mañana permítenos reencontrarnos en la oración. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y los lleve con bien a sus casas. Mis hermanos que se conectaron, igualmente, Dios los bendiga.